muchos sectores, que la vez pasada lo estábamos comentando fuera de cámara y lo he dicho al aire, por ejemplo, para la zona franca, esto significa $1 millón mensuales más en planilla. Van a causar despido, van a causar desempleo y algunas hasta inclusive se van a ir, pues, o se pueden ir. Se está corriendo el riesgo eso. Pequeño, un amigo de una financiera me decía, este impacto para nosotros, ya empezamos a hacer los cálculos, me dice, significaría $1,5 millones más en la planilla mensual de Córdoba, para ellos, para un negocio y ellos tienen 4,000 empleados, pues, ya $1,5 millones significaría. Ya estás hablando cifras de que si a cualquier negocio, tu planilla va a aumentar $1,5 millones de Córdoba mensuales a partir de un golpe, no, nadie está listo. Bueno, efectivamente, Jaime, esto golpea si se implementa como pretenden en las propuestas que hemos oído, que se han hecho públicas, ¿verdad? Que realmente se han filtrado, porque lo cierto es que... Oficialmente nadie sabe. Pues lo que había es una negociación que se planteó, pues se puso sobre la mesa, es decir, se puso una propuesta, obviamente esa propuesta la tiene que analizar el sector privado, debe reaccionar, debe hacer su contrapropuesta, es un proceso, pues, ¿verdad? Y lo mismo asumo que se tendrá que hacer con el sector laboral y yo creo y entiendo que los sindicatos tienen también sus puntos de vista. APEN es parte del COSEP, ¿no? Sí, ustedes son una cámara del COSEP. Sí. ¿Cómo se está discutiendo esto en el sector privado? O sea, ustedes, las cámaras... Bueno, hoy es miércoles, hoy hay reunión de... no, fue ayer porque... ¿Ayer? Fue porque el viaje de la cumbre de las Américas. De las Américas, sí. Ok, supongamos que... ¿cómo están trabajando ustedes? El Chano le está explicando a ustedes lo que el gobierno le está proponiendo, entre todos están haciendo su aporte, se nombró una comisión especial del COSEP, que es la que está negociando, pero siendo tomadas las decisiones en conjunto, porque hay unos sectores que esto no los va a afectar, pues básicamente casi no los va a afectar lo del aporte patronal, porque pues no, pero hay sectores que sí van a ser seriamente afectados con esto. Entonces, ¿cómo lo está manejando usted en el sector privado? Bueno, mira, efectivamente el COSEP ha recibido una propuesta, yo creo que eso a estas alturas es bastante público, y ya se está diciendo que están viendo pues este asunto. ¿Cómo lo están viendo? Hay un equipo técnico que se ha juntado, ¿verdad? Es decir, con gente que conoce y tiene instrumentos, herramientas para analizar las distintas alternativas, ¿verdad? Porque la contrapropuesta lo que significará es decir, bueno, ¿por qué no nos vamos por este camino en vez de lo que tú me estás proponiendo? Claramente lo que se está proponiendo es bastante ambicioso y además, como diríamos, no necesariamente lo más sano desde mi punto de vista, pues, ¿verdad? Porque realmente creo que está distorsionando el mercado laboral, está incentivando la informalidad y no es algo que debe hacer. Entonces realmente hay que dimensionar el problema en toda su dimensión, en toda su magnitud, entender esto como un asunto estructural que hay que resolver, que hay que ver con una visión de largo plazo, no resolver el día a día, el corto plazo, sino también el largo plazo, y buscar una mezcla de medidas. Es decir, el Fondo Monetario en realidad hizo un buen análisis, no tiene toda la profundidad que se requiere, porque se tienen que hacer corridas actuariales. Verdaderamente el COSEP tiene la capacidad de hacer corridas actuariales y las va a estar haciendo seguramente para ver las distintas opciones en el equipo que se ha conformado. Pero el asunto es, el fondo dejó un estudio bastante interesante, hace mediados del año pasado lo terminaron, en realidad donde hablaban de distintas opciones, inclusive ellos estaban conscientes. Y mira, Jaime, lo que pasó, o sea, el fondo le presentó al sector privado, yo estaba en esa reunión, un informe, ¿verdad?, sobre cómo veían la economía del país, pero lo primero que presentaron fue lo del informe del INS, su análisis pues sobre el INS, más reciente, lo que hicieron hace un par de meses inclusive acá. Nos preguntaron, ¿qué es lo que ustedes consideran que no es una opción de política? Francamente, yo fui el primero en decir, no aumentes las contribuciones. Si podemos evitar aumentar las contribuciones de los trabajadores o de los empleadores, es decir, eso es lo que no debería hacer. En el documento del 2017, que yo no conocía, ellos relevan eso, porque ya admiten y reconocen que la carga en Nicaragua es de la más alta, ¿verdad? Es decir, a nivel de América Latina, pues. Entonces, si fue una propuesta que ya ustedes ya habían tocado el tema, el sector privado, y donde el Fondo Monetario reconoce, ¿cuál es la insistencia del gobierno? Bueno, entonces? Es que el problema que tiene el gobierno, y hay que darle la razón en eso, ¿verdad?, es de que en realidad las reservas líquidas prácticamente no existen, no hay. O sea, las que habían
se convirtieron en activos no líquidos prácticamente a través de una serie de políticas y luego hoy te quedaste sin reservas líquidas. Entonces lo que tenés son activos adicionales que compraste, hospitales para los pensionados, que compraste o invertiste en vivienda o en otras construcciones, hiciste sucursales para en principio buscar cómo ampliar la base, pues verdad, uno pudiera decir está correcto, además para llevar beneficios, pues verdad, es decir, y te has montado una serie de políticas que te han complicado tu situación, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el gobierno y el seguro tiene una necesidad de liquidez que es sumamente crítica. Inclusive por eso es que sentí que el mismo ciudadano reconoce, pues, ¿verdad?, que hay un problema de liquidez, pues, de corto plazo, que hay un problema de esa naturaleza. Entonces, eso normalmente lo tenés y lo podés solucionar probablemente con contribuciones o que te venga plata de algún lado, ¿verdad? O sea, ya sea transferencias públicas, que está entre las opciones, porque realmente hay ciertos compromisos que ha asumido el seguro que probablemente deberían de ser financiados por el presupuesto y que no corresponden. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Las víctimas de los liceados de guerra, efectivamente, las pensiones, ¿cómo se llama? Parciales, ¿cómo que le llaman? La pensión reducida. Las pensiones reducidas no están contempladas en el... Bueno, mira, la pensión reducida es para aquellos que cotizaron entre 250 a 750 semanas, es decir, o sea, se dio esa concesión en su momento. No se pensó que iban a ser tantos los que tenían derecho a ese beneficio y ahora esto ha resultado parte del problema del por qué la reforma anterior no rindió tanto tiempo, pues, sino que tenemos este problema de ahora, ¿verdad? Es decir, porque resultó que ahora hay como 45.000 pues, de estas pensiones y se pensaba que iba a ser algo mucho menor, ¿verdad? Y eso podría tender inclusive a crecer. Es lo que nos lleva a lo siguiente, entonces, sí, por más, vos lo acabas de mencionar ahorita. Y quiero agradecer, recibí el día de ayer y agradezco al presidente del COSEP, me mandó el editorial del 2014 de los puntos del COSEP alrededor de la reforma del INSS, donde el COSEP no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que se estaban haciendo porque decía que se necesitaba hacer más, no era suficiente con lo que se estaba haciendo. Correcto. Entonces volvemos a lo mismo, ¿qué garantía hay? Porque el gobierno no le está llegando al fondo del asunto. Yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Así es. Si no resolver el problema de los liceados de guerra, no resolver el problema de los pensionados, de las pensiones reducidas y lo trasladar al presupuesto, la carga va a estar ahí. El problema va a estar ahí. Sí. Si no reducís los gastos administrativos que tenés del 14 a por lo menos el 7%, la mitad, el problema va a continuar ahí. Si no transparentás cuál es la mora que hay o la carga sobre tus inversiones, el problema va a seguir ahí. Y entonces, en la medida que en el 2014 nos dijeron, esta medida vamos a comprar tiempo hasta el 2030. Y 5 años después estamos en este problema. No, efectivamente, yo creo que tenés que buscar cómo hacer una reforma integral y tenés que entender que el problema es multidimensional. Hay una serie de elementos, es decir, nosotros conocíamos desde que yo estaba en el gobierno que teníamos un problema en donde realmente nos íbamos a quedar cortos en términos de los ingresos con respecto a los egresos, ¿verdad? Porque iban a haber cada vez más pensionados, ¿verdad? Y menos en relación proporcional, menos personas que estaban contribuyendo. Somos una población que nos vamos envejeciendo por un lado, ¿verdad? Estamos viviendo más tiempo y a la misma vez, pues, o sea, tampoco es como que está creciendo el empleo formal de los contribuyentes al seguro. Entonces, de por sí ya teníamos ese problema. A ese problema se le han añadido otros que son producto de muchas de estas cosas que están mencionando. O sea, efectivamente los cargos administrativos están disparados, realmente se dispararon. El salario promedio que se le paga en el seguro es superior al salario promedio en el gobierno. Se pagan 14 salarios. Se pagan además 14 salarios, ¿verdad? Hay gastos operativos también que se han incrementado y bueno, los beneficiarios probablemente han sentido más y mejores servicios, efectivamente ha mejorado eficiencia en los beneficios de los servicios que se dan, pero realmente eso ha tenido un costo, pues, y la pregunta es si es sostenible o no lo es. Entonces, en realidad deberías de buscar cómo corregir en estas cosas y lo que el gobierno inclusive propone es que no aumentar los gastos administrativos más de 5% mensuales, o sea, cuando realmente debería estar buscando cómo lo reduce. Entonces, yo creo que la propuesta no es realmente una propuesta lo suficientemente convincente de que está haciéndose un esfuerzo lo suficientemente serio y realmente tenés que ver pues reformas paramétricas del estilo de aquí son pocos años los que contribuimos y cada vez estamos viviendo más. Entonces, aumentar las contribuciones desde el punto de vista de los años
que cotizás, por ejemplo, ¿verdad? O reducís la edad, o aumentar la edad de retiro, pues, es decir, que es casi igual, o reducir los beneficios, pues, ¿verdad? O una mezcla de esas cosas. En realidad te tenés que abrir a todas las opciones y lo que tenés que hacer son corridas actuariales para ver cuáles te rinden más, cuándo te rinden, es decir, y realmente cómo alinear el corto plazo con el mediano y largo plazo y encontrar una solución de fondo. Entonces no es el momento de seguir o hacer las cosas a la carrera, es el momento de tratar de hacerlas bien. Es decir, probablemente vas a tener que aceptar una contribución en el corto plazo, ¿verdad? Es decir, que habrá que ver de cuánto es. Yo creo que deberíamos de tratar de resolver el problema en el corto plazo, pero realmente tenés que lidiar con el hecho que tus reservas dejaron de ser líquidas y volverlas líquidas. Eso significa que vas a tener que a lo mejor vender algunas de estas sucursales, es decir, vas a tener que pensar en subcontratar algunos de los servicios que tal vez te resultan más barato que vos estar invirtiendo en costos operativos, administrativos. Y ver qué es lo que pasa con la mora que tienen, pues, con la mora de las inversiones, los préstamos que hay. Ahí hay varios edificios vacíos financiados por el INSS. Bueno, que nadie sabe que... Algunos, mira, es decir, yo creo que hay que replantear, y esto lo dice el fondo, no lo estoy diciendo yo tampoco, ¿verdad? Es decir, que hay que replantearse la política de inversiones. Normalmente los seguros invierten en instrumentos líquidos de muy bajo riesgo a nivel del mundo, ¿verdad? Aquí decidimos tomar otro tipo de riesgo, otro perfil, y realmente no se corresponde con la realidad que ibas a enfrentar. Pues, ¿qué diferencia hay entre la administración del Seguro Social en el gobierno de don Enrique Bolaño? Porque si no me equivoco, cuando ustedes dejaron el gobierno del presidente Bolaño, el INSS quedó con un superávit. Quedó con reservas aumentadas sustancialmente. Bueno, se hizo mucha mejoría entonces, en materia de eficiencia. ¿Qué es lo que hicieron ustedes que este gobierno no continúa haciéndolo? Jaime, mira, entonces también decíamos que iba a haber un problema. El problema iba a existir, lo hemos complicado aún más, ¿verdad? Es decir, en realidad, pero el problema siempre iba a existir. Siempre iba a existir el problema, como te digo, de que somos pocos los jóvenes que cotizamos y más los adultos mayores, los retirados que tienen y reciben beneficios del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, ese problema estructural siempre estaba. Pero como te digo, a eso se añadieron aumentos en gastos administrativos, inclusive por cambios de política, servicios que quisiste dar, pero realmente a la luz de donde estamos probablemente no era la mejor opción, ¿verdad? Es decir, aumentaste tus gastos operativos por las mismas razones, hiciste inversiones no líquidas que probablemente tampoco tenían mucha viabilidad en el contexto del futuro que te venía. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos la estrategia. Creo que se ha complicado la situación del seguro y creo que hemos sido nosotros los responsables. Debería de haber mayor rendición de cuentas, mayor influencia de gente conocedora en las decisiones, es decir, de lo que ahí se gesta hacia futuro. Y en esta reforma creo que tenés que tener el cuidado particular, y esto es lo último que voy a decir sobre este tema, porque verdaderamente aquí solamente me estoy quemando, es decir, levantando estos asuntos, pero creo que es importante para la competitividad del país. No distorsiones tampoco más tu mercado laboral, no incentives la informalidad, porque realmente iríamos contrario a las tendencias de desarrollo que realmente necesitamos acelerar. Estaba comentando antes de entrar al aire, lo voy a comentar con los amigos televidentes, que un amigo mío el día de ayer nos estaba comentando que a raíz de todos estos clavos, y de hace rato, pues viene a falta de la creencia que lo que el INSS va a solucionar y que va a bien un dolor de cabeza, él tiene como 60 trabajadores, trabajan para él como 60 personas. Y él y los 60 trabajadores mandaron una carta al Ministerio del Trabajo diciendo que renunciaban al INSS, que ya no querían ser más afiliados al INSS y que ya iban a dejar de aportar. Pues el otro que ya no quería que le quitaran, pues. El Ministerio del Trabajo le mandó a decir que retiraran esa carta, que era ilegal lo que él estaba haciendo, que lo hiciera si quería, pero que no lo pusiera por escrito. Pues el delegado del Ministerio del Trabajo fue decente en devolverle eso. Pero esa es la situación, eso es lo que se está promoviendo. Bueno, mira, yo creo que las implicaciones son importantes, son serias.
Mi mejor pues, consejo es buscar una solución de fondo, buscar una solución que mezclamos diferentes opciones, diferentes alternativas, no sobrecarguemos solo una de ellas porque cada una tiene distintas consecuencias. Eso no te lleva así, pero por ejemplo, esa meta que tiene el gobierno de aprobarlo durante el mes de abril, antes de que termine abril, las medidas de la reforma al INS, buscando realmente, si queremos buscar soluciones concretas que sean efectivas a largo plazo, no le veo. Mira, o sea, yo realmente ahí soy más flexible porque vos podés tomar algunas medidas en el contexto de un acuerdo en principio, de opciones que vas a examinar y compromisos que podés establecer como para que al final terminemos con una mezcla de política. Si hay un problema de corto plazo, que te digo, es un problema de liquidez. Es decir, inclusive hay distintas alternativas, no solamente aumentar la cotización, pudiera emitir algún tipo de título, algún tipo de bono para financiarte si quisieras, digamos, comprar tiempo, porque sí necesitas de alguna manera resolver el tema de liquidez en un plazo relativamente corto.